Te alabamos y te exaltamos, Señor, en este día. Queremos adorarte, queremos adorar tu santo y bendito nombre, Jesús. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Levanta tus manos y adórale ahí donde estás. Exaltamos tu santo nombre, Señor. Tú venciste la muerte. Gracias, Señor. Tenemos la victoria en ti, Jesús. Gran vencedor. Hay poder en tu nombre, Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitas.
Hermanos, el Señor les bendiga. Es un privilegio poder llegar hasta ustedes de nuevo. Y bueno, emocionados, dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo por resurrección, por la vida eterna que Él labró en nosotros, y porque en este tiempo en donde honramos, adoramos y exaltamos a nuestro Dios, honramos su memoria, celebramos su pasión, su muerte y su crucifixión, pero esa resurrección gloriosa. En esta noche yo estoy aquí para compartir una palabra y, claro, llegar hasta sus vidas y hasta sus corazones. Hay algo que me maravilla dentro de todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo. Definitivamente, al venir el Verbo y hacerse carne, habitar entre nosotros, la verdad que a todos maravilla. ¿Cómo es que Dios, siendo Dios, se hizo humano? Se hizo uno como nosotros. Y claro, nuestra mente finita a veces batalla para poder entender esa Trinidad preciosa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la verdad la podemos ver plasmada, la hemos experimentado, aquellos que hemos tenido el gozo y hemos experimentado el gozo de la salvación, experimentar el nuevo nacimiento, porque es algo que a veces cuesta describir con palabras, pero que uno lo experimenta en su espíritu, en su corazón. Y esa es la obra preciosa, transformadora de nuestro Señor Jesucristo. Pero la verdad es que desde el comienzo hasta el fin, su persona nos maravilla. ¿Por qué? Porque la verdad es que miramos que en todas las cosas que Jesús hizo, llevó a cabo, que en todas las cosas que su Padre le pidió, le encomendó que hiciera, miramos la obediencia, miramos su entrega, miramos su dependencia de Dios, miramos todo como había una relación tan preciosa y perfecta, pero que también de esa misma manera miramos que Jesucristo, de principio a fin, hizo las cosas bien, y llega, claro, a un punto en donde Él culmina la obra, termina la obra. Y la verdad es que en esta semana, en Semana Mayor, Viernes Santo, el día en donde nuestro Señor Jesucristo fue arrestado, la verdad es que fue un día muy negro, muy oscuro, por muchas razones. Oscuro porque sus discípulos huyeron por la negación de Pedro. La verdad que oscuro porque el diablo definitivamente estaba acechando, y era su tiempo a la luz de la palabra. Pero miramos a nuestro Señor Jesucristo definitivamente dispuesto a dar su vida, a morir por nosotros. Y yo quiero hablar en esta hora sobre lo que varios evangelios muestran, nos enseñan acerca de las palabras que nuestro Señor Jesucristo expresó, habló, estando en esa cruz. Definitivamente hay un mensaje muy poderoso en estas palabras. Tanto es poderoso como Él comenzó. Y si volteamos a ver al Evangelio de Juan, por ejemplo, la verdad es que Juan empieza a describir cosas maravillosas hasta el versículo 5, cuando más al 6, dando a entender, o empieza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y todo lo creado fue hecho, ¿verdad?, por Él y por medio de Él. Y sigue hablando cosas sublimes, poderosas, acerca del Verbo de Dios, acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de su deidad, de su poder, de su señorío, acerca de su posición, de su lugar en el corazón del Padre. Pero también miramos a este Jesús en sus últimos momentos en esta tierra,
la verdad es que nos maravilla y nos manda mensajes poderosos. Y definitivamente yo creo que nosotros tenemos que prestar atención, prestar oído a lo que quedó plasmado para nuestra bendición. Yo creo que en nuestro caminar, nuestro Señor Jesucristo siempre modeló para nosotros. Siempre Jesucristo y en los apóstoles, y uno de ellos escribió que era necesario seguir sus pisadas, era necesario seguir su ejemplo, era necesario imitar su fe. Y la verdad es que eso es así. Jesucristo nos modeló de una manera tan perfecta y tan preciosa. Y quiero decir que en su naturaleza humana, porque fue humano, se humanó, el Verbo se hizo carne. La verdad es que en esa naturaleza humana, Él pudo mostrarnos que se puede llevar a cabo una vida recta, santa, justa, pura, que se puede llevar a cabo y tener una relación perfecta con nuestro Padre, con nuestro Dios. Y es a través de Él, claro. Pero Él como modelo, Él como nuestro Maestro, nos modeló y vivió para nosotros. Y yo le animo en esta hora para que usted también, en medio de todo lo que estamos pasando, yo creo que tenemos Dios en determinado momento nos ha enseñado y nos muestra que todo ayuda bien a los que lo amamos. Y la verdad es que en medio de estar en casa, podemos darnos tiempo para poder escuchar la palabra. Y qué bueno que podemos tener el tiempo para escudriñarla, para leerla, para luego después transmitirla, así como lo estoy haciendo ahora. Entonces, esas últimas palabras en la cruz del Calvario definitivamente tienen un mensaje muy poderoso para nosotros. Creo que en otro tiempo hemos hablado acerca de lo que pasó antes de llegar a la cruz. Y la verdad que lo que pasó antes de llegar a la cruz, la verdad es que también nos maravilla cómo Jesús confrontó eso y cuál fue su actitud. La verdad nos maravilla, porque cuando ya lo apresaron, usted se dará cuenta que lo primero que hicieron para ponerlo ante las autoridades eclesiásticas en ese lugar y también del Imperio Romano, ya lo sabemos todo ello. Pero cuando de alguna manera a él piden que se le crucifique, lo primero que hacen es azotarlo. Y claro, tienen que llevar a cabo ese castigo. Pero la verdad de las cosas es que no nada más fue ese castigo. La verdad es que los látigos fueron ordenados, pero no fueron ordenados los escupitajos. El que hubiera el desprecio, el que hubiera el sarcasmo, el que hubiera ese odio en contra de nuestro Salvador y Maestro. La verdad es que Satanás estaba en su punto máximo de maldad para venir en contra del Hijo de Dios. Pero en medio de todo eso, miramos a nuestro Señor Jesucristo, que aún así pudo tomar una actitud tan perfecta, tan preciosa, de poder echar a andar adelante el plan redentor y decir: Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad. Y la verdad es que miramos a ese Jesús precioso sufrir, padecer. Muchas iglesias celebran lo que es el Vía Crucis, la caminata. De hecho, es el camino más famoso en donde quiera que usted vaya y mencione de cosas que trascienden, poderosas. La verdad que ese camino que llevó nuestro Señor Jesucristo es el más hermoso, es el más conocido, es el que más trasciende. Y la verdad es que al llegar a la cruz, al ser clavado, al ser levantado, la verdad que estábamos mirando el cumplimiento de cosas poderosas. El cumplimiento, porque Jesucristo mismo declaró que si de alguna manera la persona no miraba esa asta, la persona no miraba a la cruz, que así como Moisés levantó esa asta en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado. Y Jesús llegó a ese momento.
Y vuelvo a decir que ahí es donde miramos ese mensaje precioso que nosotros podemos ver en las palabras que Él en sus últimos momentos nos dio. Y la primera palabra que Él, o las primeras palabras que salieron de sus labios a decir son 7. Y la palabra que Él expresó fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿cómo pudiéramos interpretar esto? Si lo que oía Jesús en ese mismo instante era: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Otros decían: a otro salvó, ¿no se puede salvar a Él mismo? Otras personas dijeron: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate. Fueron palabras amargas, fueron ácido con sarcasmo. Fue un odio terrible, una irreverencia horrible. Y cómo nuestro Señor Jesucristo pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La verdad, yo puedo entender que la palabra de Dios nos muestra acerca del amor de Dios hacia nosotros, los seres humanos, perdidos, extraviados, en pecado, en maldad. La verdad, así es el ser humano. Pero la verdad, Dios nos amó. Y Jesús nos amó tanto que aún en medio de estar sufriendo todas estas cosas, Él pudo decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo creo que el mensaje es muy claro para nosotros. No sé si alguien pueda decir: pastor, a mí me han hecho cosas que usted no tiene idea, y la verdad, perdonar me cuesta. La verdad, yo puedo pensar, la misma palabra declara que no hemos sufrido por Cristo hasta la muerte, y por lo tanto podemos perdonar. La verdad es que nadie debería de guardar rencor, máxime los que amamos a Jesús. Todos yo creo que deberíamos de imitar a nuestro Maestro. ¿Duele lo que nos hacen? Claro. ¿Duele esas palabras hirientes? Mucho. Hay palabras que penetran a lo más profundo del corazón. Y máxime cuando no son ciertas. Porque cuando son ciertas, yo soy de los que digo, agacho mi cabeza, me humillo y digo: hey, tienen razón. Pero ¿qué le parece cuando no es cierto lo que dicen? Porque ¿acaso usted cree que todas esas injurias, todo ese odio, esa irreverencia, todo ese sarcasmo, toda esa burla, todo ese desdén, ¿acaso cree que Jesús lo merecía? Seamos justos y honestos. No lo merecía nuestro Señor, no lo merecía nuestro Salvador. Pero ese es el efecto del pecado en nosotros. Pero aún así, Jesucristo está diciendo y pidiéndole al Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Acuérdese, por favor, la salvación todavía no había sido consumada. Por cierto, una de las palabras finales también fue: consumado es. Y está hablando, y lo vamos a hablar en un momento, acerca de la obra redentora y cómo la llevó a cabo de principio a fin nuestro amado Salvador. Pero Jesús no había llegado a ese punto. La salvación todavía estaba pendiendo de esa cruz, de esa decisión de Él, de aguantar y soportar, de estar ahí, obedecer al Padre, hacer su voluntad y rescatarnos a todos nosotros. Porque la verdad, es cierto, un canto, ¿verdad?, de este hombre precioso, Romero, Jesús Adrián. La verdad que los rostros que a veces vimos ahí no parecían los nuestros. Pero si ponemos atención,
Fueron tus pecados y mis pecados los que llevaron a Jesús a la cruz. Esa es la realidad. Pero Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, yo le animo. ¿Sabe lo que dice Primera de Pedro 2:23? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y te animo, si tienes una cuenta pendiente, si tienes una deuda por ahí, sáldala, porque no perdonar es igual a deber. Perdona, salda tu deuda. Perdona, así como nuestro Maestro nos lo enseñó. Que te han herido y te han lastimado, duele mucho. Perdona, porque el perdón es un acto de mi voluntad. No es un acto de mis sentimientos. No es obra de mis sentimientos. Tiene que ver con un acto de voluntad. Yo quiero, yo decido y yo suelto la palabra de perdón. Perdona en el nombre de Jesús. Por otro lado, miramos cómo nuestro Maestro, estando en la cruz, aparece en la segunda palabra. Y la segunda palabra tiene que ver por un malhechor que está a su lado. Realmente eran dos, pero uno de ellos definitivamente reconoce quién es Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice estas palabras: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la verdad es que aquí lo maravilloso de estas palabras es que aún en el final de sus días aquí en la tierra, en el final de su vida, humanamente hablando, Jesús expresó, Jesús habló, Jesús enseñó. Él dijo: yo soy el camino, soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Pero este hombre pudo reconocer, ¿sabe? Este hombre precioso, Max Lucado, narra en uno de sus libros y dice que el letrero que pusieron, claro, eso lo narra la Biblia, estaba en 3 idiomas escrito: hebreo, latín, griego. Eran las 3 lenguas principales, idiomas principales en ese tiempo. Y podía leerse: Jesús, Rey de los Judíos. Y él narra y dice que un nombre que usted y yo conocemos por sus películas, por sus escritos que se hicieron películas, C.S. Lewis. Este hombre era un agnóstico, este hombre era un ateo, discípulo de otro ateo. Su maestro dice, mofándose, burlándose de el cristianismo, de Dios, y dice: ¿qué barbaridad es esta de que Dios ha muerto? Dijo él, siguió diciendo: de verdad parece que Dios realmente está muerto. Esas palabras resonaron en su mente y en su corazón de C.S. Lewis, que se metió a la palabra a buscar, a mirar, pero allí fue donde encontró la salvación y la vida eterna. Señores, Dios nos habla. Max Lucado dice, de diferentes maneras, aún con letreros en el camino, y Dios siempre ha puesto señales en el camino. Y la verdad es que ese letrero lo pusieron para burlarse de Jesús, para mofarse del Hijo de Dios. De hecho, quisieron cambiarlo, pero no los dejaron porque Dios así lo quiso. Pero este hombre pudo leer: Jesús, Rey de los Judíos. Pudo creer que el que estaba allí era el Hijo de Dios, que el que estaba allí era el que podía darle vida y vida eterna. Por lo tanto, este mensaje y estas palabras, la verdad, resuenan hasta este día. Y el mensaje de Jesús, al terminar
su obra preciosa. Su mensaje sigue vigente. Y lo que está diciendo es: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La verdad es que Dios nos habla en todos los idiomas. Y Dios lo que quiere es que nosotros vayamos a Él. Y es una lección de salvación, de vida eterna. La tercera palabra que escuchamos de nuestro Maestro, ya a punto de morir, de expirar, de entregar su espíritu, salen unas palabras al ver a su madre ahí, al ver a ciertos discípulos enfrente de él. ¿Puede usted imaginarse el sufrimiento de Jesús? Sus pulmones tal vez, no sé si ya lacerados, pero todo su cuerpo maltratado, ensangrentado, adolorido. La verdad, yo puedo pensar que el dolor fue horrible. La verdad, yo puedo pensar que es algo que nuestra mente cuesta asimilar y entender eso. Pero la verdad es que aún así, al mirar a su madre, él habla algo y dice unas palabras y dice, le habla a su mamá y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo le dice: hijo, he ahí tu madre. Yo puedo pensar que nuestro Señor Jesucristo, aun cuando se mantuvo ocupado la mayor parte del tiempo, la verdad es que María, puedo pensar que no disfrutó mucho de su hijo. Y si lo disfrutó, la Biblia no lo muestra, porque la verdad que hay partes de la vida de Jesús que no nos lo muestra la Biblia. Pero el hecho de ser una persona pública y hablar Jesús definitivamente en infinidad de veces que el hacer la voluntad de su Padre era antes que cualquier cosa, puedo pensar que se tuvo que despegar en determinado momento de familia. Pero por favor no se malentienda, porque el que estableció los principios es el mismo, es Dios, y Él es Dios. Y honra a tu padre y a tu madre sigue siendo un principio que Él estableció, y Él no lo va a violentar. Puedo pensar que a la hora de su partida, Él está abogando por su madre. Él está de alguna manera supliendo una necesidad en el corazón de su madre. Porque la ausencia de su primogénito, la ausencia de su hijo, la verdad, no era fácil para María. Por lo tanto, Jesús tiene que venir y hablar y decir: mamá, he ahí tu hijo. Mamá, yo me voy, pero ahí hay alguien que va a cuidar de ti. La verdad, el mensaje es claro, señores. Yo siempre he dicho que quien tiene papá, que quien tiene mamá, tiene un tesoro. Cuídalo, hónralos, bendícelos, ayúdalos. Yo creo que en este tiempo, nosotros que primeramente somos hijos antes de ser padres, creo que papás nos dieron todo, sobre todo mamá, cargarnos 9 meses, lidiar con nosotros de chiquitos. Unos eran bien llorones, terribles. El desarrollo, el crecimiento, y cuidado, y no toques, y acá, y a todos. No hay nadie como mamá para cuidarnos. Cuando nos enfermamos, su amor precioso está ahí. Pero mi punto es simple. Ella cuidó de ti cuando estabas chiquito. Ella cuidó de ti para que crecieras saludablemente. Si a un niño se deja de más recién nacido sin que se le cuide, se le cambie los pampers, se le dé su ropita, se le dé su alimento, se le dé su comida, se muere. Mamá vale mucho. Nuestros padres valen mucho. Y Jesús está diciendo: cuiden de sus padres, así como yo lo estoy haciendo. Por lo tanto, yo les animo. Honremos a papá y a mamá. Y qué tiempo más precioso para poder decirle a nuestros viejitos y a los que amamos: ¿verdad? Dios te bendiga. Y no nada más eso, extender la mano y poder bendecir a los seres que amamos. Bueno, déjeme terminar con la cuarta palabra. Hoy es viernes, ¿verdad? Pero mañana sábado continuaremos
con las demás palabras, pero déjeme terminar con la cuarta. Y aquí, en su condición sufriente, Jesús expresa, manifiesta y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De hecho, es una palabra profética escrita en los Salmos. Dios ya sabía, Jesús ya sabía. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué es que Dios lo abandonó? Yo siempre he dicho que lo maravilloso de Dios es ver su obra poderosa y preciosa en nosotros, en su Hijo. Y si hablamos de Jesús, mire lo maravilloso. 800 años, por un promedio, decir, profetas hablaron, anunciaron el nacimiento del Mesías. Varios profetas del Antiguo Testamento lo hicieron. Dijeron dónde nacería: Belén de Judea. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La sabemos. Pero llega el día del nacimiento y la verdad, vinieron ángeles y se manifestaron a pastores. Cuidaba sus rebaños y le dijeron: vayan, porque ha nacido el Salvador del mundo. Una estrella en oriente aparece, 3 sabios llegan y dicen: venimos a adorar a Jesús porque ha nacido el Rey de los judíos. La verdad es que después, al empezar su ministerio, a sus 30 años se bautiza. Y sabe, una voz del cielo se escucha cuando Jesús sale de las aguas. El Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una paloma viene, obvio, símbolo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo mismo, y se posa sobre él. Y el Hijo saliendo o estando en el río. Ahí la Trinidad preciosa y perfecta. Pero luego, después de eso, miramos que es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Y después de 40 días y 40 noches de estar en ayuno, después de haber salido triunfante ante la tentación de Satanás, dice que ángeles le servían. Pero señores, ¿por qué es que Jesucristo entonces exclamó estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has desamparado? Todos los teólogos, todos los exégetas de la Biblia, todos los estudiantes de este libro precioso, nos damos cuenta que fue por una sola razón. Si hay algo que aparta a Dios de los hombres, o a los hombres de Dios, es el pecado. Y si hay algo que fue puesto sobre Jesús, fue el pecado de toda la humanidad. Y por eso es que Dios guarda silencio. Su Hijo estaba destinado, mejor dicho, a dar su vida, a morir. ¿Y usted puede imaginarse el corazón de un padre? Señores, dar a un hijo no es fácil, yo pienso. Abraham tuvo esa fe y lo entregó. Y Dios vio que amaba a Dios, que estuvo dispuesto a dárselo. Y en sentido figurado lo entregó, dice la Biblia en Hebreos. Y Dios tuvo que parar el sacrificio y decir: ya veo, detente, ya veo que me amas. Pero estuvo dispuesto a dar a su hijo, a su único, el de la promesa. Pero Dios también sabe que Dios no nada más lo prometió, Dios sí lo entregó. Y lo entregó por nosotros, iglesia. Y yo en esta hora estoy aquí para decirte, la verdad es que si Dios desamparó y abandonó a Jesús, fue por tu pecado y mi pecado, fue por el pecado de toda la humanidad. Era porque era necesario, porque el juicio, el castigo fue sobre él. Realmente la ira de Dios cayó sobre Jesús.
Y eso era así. El Padre sabía que era la única manera de salvar esta humanidad perdida. Y por eso es que Él padeció. Él sufrió el abandono de papá, pero lo hizo por amor. Lo hizo porque te ama y me ama. Lo hizo porque es el camino para llegar a Dios. Lo hizo para darnos vida eterna y perdón de pecados. Por lo tanto, yo te digo en esta hora, iglesia, mantengámonos firmes, que nuestra fe no mengüe, que nuestra entrega y nuestra búsqueda a Dios esté ahí, que nuestra relación y comunión con nuestro Señor esté allí, que podamos seguir su ejemplo, imitemos sus obras, sigamos sus pisadas y estemos ahí de pie, honrando y exaltando a nuestro Dios tan bueno, tan misericordioso y fiel. Permítame hacer una palabra de oración y dar gracias por su vida. Padre, gracias por los que están al alcance de mi voz. Los bendigo. Pido que en tu misericordia te reveles más y más a sus vidas. Padre, pido que tu Santo Espíritu nos muestre y nos revele tu palabra preciosa más y más cada día. Y pido que nos ayudes, Padre, a perseverar en medio de tiempos difíciles. Señor, el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice tu palabra. Señor, sé que estamos en tiempos finales, pero en tiempos finales, así como nuestro Señor Jesucristo llegó el final de su tiempo en esta tierra, pero nuestro Señor Jesucristo nos muestra, y estas últimas palabras son la prueba, Padre, de su entrega, de su amor, de su firmeza, Padre, de su obediencia, de su dependencia a ti. Ayúdanos, Señor, a ser de la misma manera. Padre, gracias en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues Dios me los bendiga. Los espero el día de mañana a la misma hora. Bendiciones.